Bien. Bueno, agradecemos a Analía González por aceptar nuestra invitación de venir a presentar a estas jornadas. Analía es la directora de monitoreo y evaluación de cobertura de salud en el Ministerio de Salud de la Nación, así que este año tuvo muchísimo trabajo, como se imaginarán, con esta pandemia que estamos viviendo. Sin mucha más presentación, le voy a ceder la palabra a Analía, que nos va a presentar análisis de datos y tableros de gestión para COVID-19. Gracias, Analía, de vuelta por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, voy a compartir pantalla. Fernando, si ahí se visualiza bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero creo que seguramente ya se habrá mencionado a lo largo de la jornada porque es la importancia del análisis de los datos, ¿no? Y en la presentación anterior también hacía mención a esta necesidad. Bueno, la pandemia nos planteó a todos los que trabajamos, no solamente en el sector salud, sino también a los diferentes sectores que de alguna manera han visto involucradas sus acciones en el marco del COVID, planteó esta necesidad, ¿no?, del uso masivo de los datos para una gestión más eficiente, ¿no? Un desafío que nos planteó por qué es necesario tener la información en tiempo real, con alcance poblacional y con un alto nivel de detalle. La Dirección de Monitoreo y Cobertura de Salud pertenece a la Dirección Nacional de Gobernanza y Sistema de Información de la Secretaría de Equidad del Ministerio de Salud, y se vio totalmente involucrada en las acciones que se debieron dar respuesta al sistema de salud durante y la pandemia, ¿no? Esto obligó a tomar decisiones rápidas. Por un lado, el fortalecimiento de los sistemas de salud en la integración de la información, en la gestión de la información, y la necesidad de profundizar el trabajo con las provincias en implementar diferentes herramientas de monitoreo con diferentes visualizaciones. En este sentido, no voy a decir nada que en esta slide, nada que ustedes no sepan, pero sí mencionar la importancia de la explotación de la información, ¿no? Desde que se generan, sobre todo información sanitaria, desde que se generan en los establecimientos de salud, y la necesidad de tener que explotarla. Todos sabemos que no sirve de nada acumular gran cantidad de información si no se explota, si no se genera ese procesamiento necesario para poder realizar los diferentes análisis y generar conocimiento para la toma de decisión, ¿no? Eso es algo fundamental en el proceso de análisis de datos y sobre todo en el contexto de la situación sanitaria actual. Y por sobre todas las cosas en la diseminación de la información, que no más que nada divulgar ese conocimiento, esa agregación de valor a los datos, ¿no? La agregación de valor que se genera a partir de la explotación, el análisis de la información. Bueno, ¿cuáles las preguntas que nos realizamos o cómo hacemos esa primera selección de indicadores para poder generar conocimientos que nos ayuden a tomar la decisión, ¿no? Esto es un poco más general, pero que tuvimos que profundizar junto con las provincias en el contexto actual, ¿no? La disponibilidad de información respaldada en datos válidos y confiables es una condición sine qua non para el análisis y evaluación objetiva de la situación sanitaria. Por supuesto, para la toma de decisiones basada en evidencia y poder realizar una planificación no solamente de las acciones, sino también de las decisiones que se toman. Entonces, en el contexto actual fue preciso hacer esa selección de indicadores que puedan capturar la información sobre las distintas dimensiones y aspectos, ¿no? que vistos en conjunto intenten reflejar la situación sanitaria de una población y sirvan para vigilarla. Los indicadores seleccionados para los distintos tableros de monitoreo que más adelante voy a nombrar, y voy a hacer énfasis en los tableros de monitoreo de COVID, se transforman en una herramienta de evaluación, ¿no? Que al ser utilizados adecuadamente permite mejorar la eficiencia y la eficacia de las acciones sanitarias.
En ese sentido, ¿cuál es el camino que realizamos o los pasos que creemos que son necesarios para poder hacer esta selección y asegurarnos que lo que medimos sea utilizado para construir a una mejora en salud? Por un lado, lo primero que nos preguntamos es ¿qué queremos medir? ¿Qué indicadores nos ayudan a encontrar esas respuestas? ¿Dónde encontramos esa información y cómo será capturada? ¿Qué se necesita para mejorar esa calidad de información? Y si no existe, generar los mecanismos necesarios para poder comenzar a generarla, consolidarla. ¿Cuál es el tipo, qué tipo de análisis es el más apropiado en función de esa información? Y cómo partimos de ese análisis utilizado para la toma de decisiones. Sobre todo, cómo se transforman en acción, ¿no? ¿Para qué medimos? Nosotros medimos para poder transformar esa acción a una mejora de salud. Bueno, como ustedes saben, nosotros en Argentina es un país federal donde la situación de salud también es responsabilidad de las provincias, y durante el contexto de pandemia se han trabajado y se han profundizado en diferentes herramientas de monitoreo, tanto desarrolladas a nivel nacionales como provinciales, y lo que siempre mencionamos es poder capitalizar ese aprendizaje de los últimos 200 días de la pandemia, ¿no? Ahí menciono algunas de las acciones que se estuvieron realizando. Después, ¿con qué instrumentos nosotros contamos hoy que favorecen a un diagnóstico de la situación de salud en el contexto de pandemia? Por un lado, se encuentra el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que es responsabilidad de las provincias, reportar esa información de notificación obligatoria. Se han implementado diferentes herramientas de monitoreo y relevamiento de información. Una de ellas es la herramienta de evaluación para residencias para mayores, que se relevó en los establecimientos larga estadía para mayores, donde se logró estratificar a este grupo de establecimientos, que en muchos casos, en algunas provincias, aún no estaban, digamos, en el radar del sector salud, por lo cual esta herramienta fue muy potenciadora en algunas provincias. Después, por el otro, también se desarrolló una herramienta de gestión de pacientes, que tiene el objetivo del fortalecimiento de la red provincial de establecimientos de salud y para conocer las características de esa población mediante una historia clínica que permite hacer la evaluación gerontológica. Eso está en proceso y se está desarrollando en estos momentos. Por otro lado, están los tableros de monitoreo de situación de COVID, que más adelante les voy a contar un poquito más. Por supuesto, toda la información sanitaria de servicios de salud que se generan en los establecimientos de salud de las provincias, que también reportan a nivel nación y se cuentan con las cantidades de controles, control de embarazo, etcétera, diferentes indicadores que se construyen a partir de bases administrativas. Por otro lado, se encuentra el Sistema de Monitoreo de Recursos Críticos de Internación, como ustedes saben. El sistema de monitoreo de camas y respiradores en Argentina fue muy importante y se implementó durante la pandemia, donde se centraliza información y se agrupa de acuerdo a los establecimientos de salud. Y esta herramienta lo que hace es capturar el estado de situación de cada institución y se plasma en el tablero con diferentes visualizaciones. Lo interesante aquí también es que interopera con los sistemas informáticos provinciales. Y a partir de las diferentes visualizaciones se puede realizar un análisis de la distribución geográfica de estos establecimientos y el nivel de saturación de acuerdo a una escala de colores. Y por otro lado, la estrategia de telesalud, que fue tan utilizado y tan aprovechado por las diferentes por la estrategia que también se acompañó desde la Nación hacia las provincias y fue muy aprovechado por las diferentes jurisdicciones. Esto es un poco un paneo general de los diferentes instrumentos que hoy favorecen al monitoreo de la situación de salud en contexto de pandemia.
Bueno, yendo un poco a los tableros de monitoreo de sala de situación, son plataformas que permiten contar con información sobre el avance de la pandemia en el país, y se exponen los datos a partir de registros oficiales, y se procesan y se comparten con todas las jurisdicciones del país a través de una API. A partir de allí se pueden ver diferentes tipos de agregaciones e indicadores, y cada provincia puede acceder, digamos, mirando su información particular. Este tablero fue desarrollado junto con la Dirección de Gobernanza y las direcciones de epidemiología de todo el país, y alimenta también la sala de situación propia del Ministerio de Salud. Esta es una de las capturas del tablero de sala de situación, donde permite ver la geolocalización, las diferentes situaciones de las provincias, en términos comparativos, de los casos confirmados, de acuerdo al nivel de usuario. Por supuesto, también de acuerdo al perfil de usuario, es la accesibilidad de la información. También cada provincia puede ver los indicadores de acuerdo a diferentes características como sexo, edad, cobertura de salud, etc. Esta es otra de los perfiles o solapas, perdón, que se pueden visualizar con una evolución histórica, con una descripción y distribución provincial, y también algo que es muy importante, la distinción por factores de riesgo que se reporta en el SNS, ¿no? Y el grupo, la distribución por sexo y la participación de los factores de riesgo en el total de la población. Después de estos tableros se desprenden los tableros públicos, ¿no? Porque uno de los usuarios, si bien son las salas de epidemiología de cada una de las jurisdicciones, también la idea siempre es poner a disposición de la población y los medios de comunicación la información oficial respecto a la cantidad de casos que existen hoy en Argentina para poner en conocimiento, ¿no? Entonces de este tablero también se desprende, y todos los pueden ver. Hola, hola, ¿me Hola, escuchan? Analia, perdimos tu pantalla un momento recién. A ver, vuelvo a compartir. Por favor, sí. A ver si me podés, más o menos, por Tal vez. qué slide Ahí sí, ahí está. íbamos. La anterior. A ver. Ahí, Sí, estamos por acá, o por acá. ahí en esta. Esta es. En esta, bueno, los que les contaba de los tableros públicos, que también la finalidad de la explotación de esta información es poner a disposición de toda la población y los medios de comunicación la información oficial de la situación de la pandemia en el país. A partir de los tableros anteriores que les mencionaban, también hay un desprendimiento de esos tableros para poder comunicar a la población y a los medios de comunicación, que ustedes los podrán ver en la página oficial del Ministerio. También, paralelamente a eso, se desarrolló unos tableros epidemiológicos para las direcciones de estadística y de epidemiología de las provincias y particularmente de la Nación, que nutre también la toma de decisiones y poder redireccionar las políticas de rastreos que hoy se está implementando desde el Ministerio de Salud. ¿Sí? Estos tableros se actualizan de acuerdo a diferentes tiempos en función de los usuarios que estoy detallando. Y por otro lado, también se trabajó en un tablero de monitoreos respecto a los trabajadores de salud, que es tan importante poder hacer un seguimiento. También se trabajó con la Dirección de Epidemiología. Es un tablero que permite identificar a partir de diferentes fuentes disponibles en el Ministerio, como el Sistema Nacional de Vigilancia, como el Registro de Profesionales,
de salud y establecimientos de salud. A partir de todos esos registros oficiales se pudo vincular e identificar a los trabajadores de salud que hoy están frente a batalla y es tan necesario poder identificar ahí la criticidad en los establecimientos y sobre todo en las provincias. Sí. A ver si puedo pasar. Acá básicamente lo que se puede visualizar son a nivel establecimiento, a nivel provincia, cuál es la situación tanto de características generales y antecedentes epidemiológicos, pero también georreferenciando los establecimientos que hoy se encuentran con cierto nivel de criticidad o con mayor nivel de trabajadores de salud contagiados, de acuerdo al nivel de filtro que se quiera realizar, ya sea por tipo de establecimiento, por establecimiento o por profesión afectada, es que se puede visualizar en este tablero. Obviamente que por grupo de edad, por tipo de profesión y la evolución de los casos confirmados como el antecedente epidemiológico. Esto es muy a modo general, pero siempre remarcando que venimos trabajando con las provincias y nos interesa fortalecer los sistemas de información y monitoreo eficientes para la toma de decisiones. En ese sentido, se ha trabajado en unas entrevistas a partir de planes operativos provinciales que viene implementando el Ministerio de Salud de la Nación, donde la verdad que se centraban más que nada en poder conocer cómo se estaban llevando a cabo las acciones en pandemia, y muchos manifestaban la necesidad de seguir profundizando y capitalizando la necesidad de construir tableros de monitoreo que pueda visualizar los problemas de salud más relevantes, ¿no? Es imposible o sería casi inviable poder mejorar las acciones en salud si no realizamos mediciones precisas, objetivas y en función de la información disponible, ¿no? Todos sabemos que en el sector salud la información no es perfecta y a veces en algunos aspectos es escasa. Por eso es que quería remarcar que este trabajo debe ser articulado y acompañando siempre las estrategias provinciales frente a la pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Analía, de vuelta. Gracias por tu presentación. Vamos a abrir, como antes, el chat para quienes quieran hacer preguntas. Yo te agradezco mucho de vuelta la presentación y mientras tanto te pregunto, en 2 puntos de tu presentación hablabas de este desafío que imponen los desfasajes en la carga de los datos y quería preguntarte, que sabemos que es un problema en todo el mundo, ¿no es cierto? Quería preguntarte, digamos, qué lecciones han aprendido o qué estrategias han implementado para intentar contrarrestar ese problema, si es que se puede de alguna forma mitigar un poco. Sí, se ha trabajado, la verdad, arduamente en ese sentido. Desde la Dirección Nacional de Gobernanza del Sistema de Salud hay una agenda súper intensa, sabemos que hay mucho también por recorrer, pero desde los sistemas y la interoperabilidad que permite por ahí tener la información a tiempo real, se vienen implementando diferentes estrategias que tienen que ver con esa interoperabilidad y que la comunicación sea recabada a tiempo real. Obviamente que hay mucho camino por recorrer, pero se encuentran avanzando en ese sentido. Gracias, Analia. No sé si alguien más me quiere ganar de mano en hacer alguna pregunta, y si no, le voy a preguntar yo también. Abrimos el chat.
Bien. Bueno, una de las cosas que mencionabas, a ver, creo que ahí me están avisando que no está todavía disponible el chat. A ver, un momento. Si me das un momento, Analía, ahí lo abrimos. Ahí está, me dice Sebastián que está abierto. Sí. Bien. Bueno, una de las cosas que nos comentabas al principio de la charla era esto de definir la pregunta y después ver qué datos están disponibles para eso y cuáles responden mejor lo que queremos saber, ¿no? Como de alguna forma hacer un plan de cómo capturar ese dato que necesitamos. Que, dentro de lo que es importante para este manejo de esta situación de pandemia de ahora, ¿qué sentís que nuestro sistema de salud de alguna forma hace más falta en cuanto a datos que no están hoy disponibles? Y claramente creo que tiene que ver con la integración de la información entre los subsistemas, ¿no? No solamente del sector privado, sino también con la seguridad social y el sector público. Creo que ahí ese es, digamos, el camino y donde tenemos que aunar y trabajar en conjunto con los demás sectores, ¿no? Mucho se habla de transformación de salud digital, pero es muy difícil ahondar en ese camino si no nos replanteamos cuál es el camino que queremos hacer juntos, ¿no? Cuál es el rol que va a ocupar cada uno de esos sectores para poder hacer esa transformación. Pero sin dudas es la integración de la información entre subsistemas.